Camino es largo para el que cree, un esfuerzo es grande para el que ama. El maestro se retiró con sus discípulos a la orilla del lago. Lo siguió una cantidad de gente de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía tanta gente de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y de Sidón. Encargó a los discípulos que tuviesen preparada una barca, no fueran a estrujar la gente. Como había curado a tantas personas, todos los que sufrían de algo iban para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él diciéndole: tú eres el Hijo de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos 7 al 12. Sin una conversión sincera, no es posible comprender la buena nueva, el Evangelio, la Iglesia, la misión, el apostolado. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 21 de enero, año 2021. Ninguna cruz vacía para el que lucha. Todos unidos en la vida, vamos buscando un horizonte. Capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, a partir del verso 7, nos pone en esa sintonía de la misión del Salvador del mundo. Como el Salvador del mundo le coloca un requisito que los que saben aforismos latinos dicen un requisito sine qua non. Es como decir algo obligatorio. Sin eso no se puede seguir adelante. Y es muy cierto, cuando la Biblia dice, si una persona no se convierte, no cambia, no sana, no se purifica, no cambia su manera de pensar, de ser, de mirar a los demás, nunca va a lograr ser un excelente discípulo de Jesucristo, un buen católico, una buena persona en materia de religión, una excelente persona en la sociedad, si no cambia. Algo así como las madres de familia que son tan sabias que le dicen a sus hijos: si usted no cambia, por donde va muy mal y va a terminar muy mal. Si no cambia, no hay nada que hacer con usted. Así habla también en ese espíritu la Santa Biblia. La buena nueva de Dios, tal y como es anunciada por Jesús de Nazaret, implica el cambio, la conversión de vida, el verdadero arrepentimiento, la sanación en el espíritu. Y eso molesta a algunos movimientos judíos, religiosos y civiles. No les gusta oír que hay cantidad de gente que le gusta seguir a Jesús de Nazaret. No les gusta. Era la manera como Jesús explica una religión. Es totalmente contraria a una religión farisaica, que es una religión hipócrita, de ese modelo de religión que la gente le encanta hablar mal más de lo debido, pero le hace tanto mal a los demás esa persona, tan rezandera y tanta cosa que habla de religión y tanto mal que le hace con la lengua a los demás. Es más o menos eso. Las autoridades religiosas de la época eran contrarias a Jesús de Nazaret, mientras Jesús de Nazaret anuncia una religión de la conversión. Convertíos porque el reino de Dios está cerca. Conviértase para que usted pueda ser un buen apóstol, un buen misionero, un buen sacerdote, una buena persona consagrada. Jesucristo resuelve todos los conflictos, 5 conflictos.
Y la manera de resolverlo siempre será la sabiduría, la prudencia, la caridad, la misericordia. Como resuelve todos los conflictos el maestro de Nazaret, entonces aparece algo en el horizonte que es la muerte del maestro. Los judíos no encuentran otra alternativa para poder silenciar al Hijo de Dios. La muerte aparece en el horizonte de ver este hombre maravilloso, sabio, grande, santo, perfecto. ¿Cómo impedimos que esta persona le enseñe a la gente cosas contrarias a lo que ya el mundo judío estaba acostumbrado? Entonces toman la decisión de matar al maestro. Y quedó consignado en la Santa Biblia, en ese capítulo 3, verso 6 del Evangelio según San Marcos. El Hijo de Dios comenzó a trabajar en el proceso de conversión, que es lo básico de cualquier religión. Comenzó a trabajar con los excluidos y los marginados, que lo buscaban a él para que los sanara de sus males, los enfermos, los desposeídos, los que tenían espíritus inmundos. Todos eran acogidos por Cristo Jesús. Es así como un contraste entre un liderazgo religioso y civil que decide matar a Jesús de Nazaret, pero aparece un Jesús de Nazaret proponiendo un movimiento que se llama el Reino de Dios, que busca la salvación de la humanidad. La pregunta es ¿quién gana? ¿Quién gana la pelea? ¿O las personas que están en contra de Jesús de Nazaret? ¿O el movimiento del nazareno que quiere la salvación de la gente? La primera señal entonces que acompaña ese signo del anuncio de la resurrección del Señor es el poder que deben tener las personas que anuncian la buena nueva. Deben tener un poder. Y el primer poder que dice la Biblia que reciben los apóstoles es el poder de expulsar demonios. Capítulo 16, verso 17, Evangelio según San Marcos. Entonces la llegada del reino de Dios tiene un poder más fuerte que la religión que manejaban los judíos. Jesús es el hombre fuerte y es la persona fuerte porque llega a someter a Satanás, que es el poder del mal, a sustraer de sus garras a la humanidad presa por el miedo de Satanás. Lo primero que debe superar un católico, un cristiano, un creyente, alguien que quiera hacer un buen apostolado, es tenerle miedo al diablo. Al diablo no se le tiene miedo, se le enfrenta. Y ahí está Jesús de Nazaret enfrentando al demonio. Y no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás a Dios, es decir, enfrentar el mal. La conversión entonces es el paso obligatorio para vivir una fe, para vivir en comunidad con los demás, para ser un excelente apóstol de Dios en el mundo. Conversión. Y por eso es tan importante aprenderse eso en materia de religión. La voluntad de Dios es que todos se conviertan, que todas las personas se salven, que lleguen al conocimiento de la verdad, dice la Biblia. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 4. La voluntad de Dios es que ninguno de esos pequeños se pierda. Capítulo 18, verso 14, según San Mateo. Quien se pierde contra la voluntad de Dios, ya porque la persona no quiere entender, porque es necia. Convertíos de vuestra mala conducta, dice la Santa Biblia. ¿Por qué vais a morir, pueblo de Israel? Profecía de Ezequiel, capítulo 33. ¿Por qué persisten en el engaño y se niegan a volver por los caminos de Dios? Pregunta la Sagrada Escritura. Endurecieron su rostro más que la roca y se niegan a convertirse. Profecía de Jeremías, capítulo 8, verso 5. Entonces hay que entender la Biblia cuando hace ese llamado universal, si Dios quiere que todos los hombres se salven, y los llama a todos, sin excepción, todos se pueden salvar. Vengan a mí,
todos los que están cansados y agobiados, y yo los voy a aliviar. Capítulo 11, verso 28 según San Mateo. Bien interesante la propuesta del Salvador del mundo. La conversión rompe los esquemas de tantas personas que, a pesar de estar viviendo una religión o ser de mucha oración o de mucho argumento religioso, y tanto mal que esa misma persona le puede hacer a una comunidad, a una sociedad, a una vida parroquial, porque le falta lo fundamental, la conversión. El Papa Santo San Juan Pablo II, en una catequesis, un 6 de septiembre del año 2000, el Papa Santo decía: el encuentro con Cristo cambia radicalmente la vida de un ser humano. La conversión. Si la persona logra convertirse a Jesucristo, cambió totalmente su vida. Y el Papa San Juan Pablo II decía: la conversión profunda de la mente y del corazón establece una comunión de vida que transforma al ser humano. El Papa Francisco habla también de la conversión, y en un Angelus Regina Coeli, el Papa decía que para que exista una buena conversión en una persona, debe abandonar el camino del egoísmo, del mal y del pecado. Y le coloca esas tres palabras, esos tres elementos: abandonar el camino del egoísmo, del mal y del pecado. Que la persona debe abrirse a la misericordia del Padre Celestial y dejarse transformar por el Espíritu Santo, dice el Papa Francisco, invitando a la conversión. Y algo que me llamó la atención en esa predicación del Papa Francisco fue una palabra que repitió una buena cantidad de veces en ese Angelus: la conversión del pensamiento. Dice el Papa Francisco tener los mismos sentimientos de la Iglesia. Nos habla de la conversión del pensamiento. No de lo que pensamos, dice el Papa, sino de cómo lo pensamos y el estilo como lo hacemos. Entonces daba una pregunta el Papa Francisco: ¿será que si yo, siendo tan rezandero y tan religioso y tan piadoso, será que yo pienso como un cristiano o pienso como un pagano? Ahí hay un medio de evaluación para una persona. Pensar de la persona si yo pienso como un cristiano o pienso como un pagano. Digamos un ejemplo para poderlo entender un poquito mejor. Como cuando una persona dice que es una persona de mucha vida de piedad, tiene fama pues en la vida parroquial, de oración, de asistencia, cantidad de actos religiosos, pero cada vez que habla tan feo y tan mal de las demás personas, de los sacerdotes. ¿Cómo así? ¿Esta persona tiene esa boca para hablar? ¿Cómo el Papa Francisco tenía la razón? ¿Cómo pienso yo? ¿Pienso como un pagano o pienso como un cristiano? Dice el Papa Francisco. Y termina su intervención el Papa Francisco diciendo: tú podrás recitar el credo, te podrás saber los dogmas de la Iglesia de memoria, pero si no lo haces con un espíritu cristiano, no sirve de nada. ¿Con espíritu cristiano o con espíritu mundano? ¿Cómo es mi manera de pensar? Bien interesante para ser una buena persona, para ser un buen creyente, para ser un excelente profesional, un cristiano que valga la pena. La conversión para poder entender la buena nueva del Salvador del mundo. Arriésgate, 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 hay algo más. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.